esquemática, muy colorida, y lo que intentaré es que os interese la elección de carteras bajo el criterio ESG y luego que aprendáis algo sobre los bonos verdes. Probablemente como inversores no vais a invertir en vuestra vida en un bono verde, pero por lo menos tenéis que saber para qué funciona. Como bien ha dicho Araceli, hemos hablado de los factores medioambientales, factores sociales, gobernanza corporativa. ¿De verdad la gente se toma en serio estos criterios a la hora de inversión? Luego veréis unas estadísticas basadas en una encuesta que hizo el Instituto CPA sobre más de 5.000 inversores entre fondos de pensiones, inversores institucionales, inversores privados, grandes fortunas. Sí que se toman en serio los criterios medioambientales. Es verdad que siempre tenemos la rentabilidad como el objetivo fundamental, pero no desdeñemos que existe gente, y sobre todo existen otros países que se toman mucho más en serio esto que nosotros. Es decir, para los factores medioambientales, pues evidentemente estaría la contaminación, las externalidades, la eficiencia energética. Los factores sociales, pues lo que hemos hablado de Bangladesh, que determinadas compañías utilicen mano de obra en fases productivas en condiciones de casi semi-esclavitud, escándalos corporativos, escándalos de falseamiento de datos, contabilidad y demás, gobernanza corporativa, pues dirían de lo mismo. Todo esto granularmente se puede servir para una composición de cartera. El único problema es que cuando te sientas con un inversor, la gente no lo toma en serio todo el contexto. Es decir, aquí funcionamos muy por el negativo. No me inviertas en esto, no me inviertas en lo otro, pero no tenemos una visión global. Luego hemos estado hablando, Araceli ha comentado mucho el tema de que el universo inversor, si nos quitamos a todas las empresas que o bien contaminan demasiado, o bien emiten demasiado, o bien tienen escándalos, se reduce mucho se reduce mucho dónde invertir, pero aún así existen muchas empresas donde invertir. ¿Vale? Os quedarse con la idea de que existen muchas empresas donde invertir. Además, si somos capaces de buscar las mejores empresas, aquellas que cumplan casi todos los criterios, el riesgo a la baja de la volatilidad, es decir, el riesgo de que unos escándalos salpiquen nuestra cartera, lo vamos a limitar. Siempre habrá alguien que me salga con Volkswagen, sí, evidentemente Volkswagen, y como ya he dicho, como Enron son cisnes negros que ocurren 3 o 4 veces a lo largo de un siglo. Pero quedémonos con que hay opciones, y es más, esas opciones, y ella ha mencionado un estudio de Societe Lineal, hay estudios hechos en Estados Unidos, que las empresas que más responsables son, obtienen una rentabilidad en bolsa mayor. Seguro que muchos cuestionaréis estos estudios, pero los estudios están hechos. Luego, existe correlación positiva entre retornos y exposición positiva a factores ESG. Las redes sociales sobredimensionan y aceleran el riesgo reputacional. Vamos a ver, estos no son los 80 ni son los 90. Estamos en 2010 y aquí un escándalo corporativo está en todas las redes sociales el día después. No significa que un gestor de un fondo tome la decisión de desinvertir en un determinado activo por un riesgo reputacional, pero probablemente un pequeño inversor sí que lo decidirá. Entonces, conforme se vaya creando una consciencia colectiva, estos factores irán en aumento, ¿vale? No estamos hablando de que ya sean elementos claves a la hora de decidir, estamos hablando de que poco a poco estamos sentando las bases del futuro para decidir una selección de cartera. Este es el estudio que os hablaba, ¿vale? Más que os fijéis en la parte de si los factores medioambientales, sociales, de gobernanza corporativa, fijaros en esta parte. ¿Quién no toma ningún elemento de criterios ESG a la hora de invertir? Pues, francamente, muy poca gente. Lo máximo, el inversor privado en un 33%. ¿Vale? Pero tenemos un 9% en Europa,
de inversores institucionales y de grandes inversores que nunca mira un factor ESG. Es decir, miremoslo al revés, el 95% mira esos criterios. Y esta sería la práctica. Es decir, está muy bien, los inversores institucionales pues, gestionan grandes fondos, tienen que tomar sus decisiones en base a otros criterios, además de rentabilidad, evaluación de la empresa, riesgo reputacional, pero ¿qué pasa con el pequeño inversor? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué es lo que Araceli y yo nos encontramos al día a día? El día a día es que el inversor lo que busca es rentabilidad, punto final. Es criterio puro de rentabilidad. Sí que es cierto que algunos clientes, lo que he hablado antes, nos mencionan exposición negativa, pues muchos no quieren hablar de Repsol, algunos incluso te dicen, no, es que Endesa utiliza en su mix de generación, utiliza más hidrocarbón que Iberdrola. Porque lo han oído en algún lado, lo han leído, hay gente que es consciente. De todas maneras, tenéis que tener en cuenta, estamos en España, en Europa, en Estados Unidos sí que existe un inversor mucho más concienciado, un activista inversor. Aquí realmente no invertimos en base a valores. Sí que existen fondos, existen inversores institucionales que pueden tener pues, desde valores medioambientales, desde valores cristianos. El inversor retail español, el inversor minorista, recordad, rentabilidad. Pero sí que poco a poco te va comentando cosas, pues, de posición negativa. Luego, lo que hablaba de las carteras se forman en capas. Es decir, nadie te dice montar una cartera que cumpla los criterios medioambientales o los criterios de gobernanza corporativa. Formas una cartera en base a una rentabilidad esperada, futura y obtenible, y en base a un riesgo. No se cumplen esos criterios. Lo único que hacen es, como venimos diciendo todo el rato, es ir eliminándote activos, ir eliminándote parte del universo de inversión. Y luego las redes sociales afectan. O sea, el pequeño inversor, él sigue las redes sociales. Evidentemente, cuanto más joven, más metido está en el asunto y más le puede afectar. El inversor más maduro, que probablemente es el que más dinero tiene y es tu inversor potencial, está menos afectado. Pero no nos olvidemos, el mundo es muy volátil, el mundo interactúa cada vez más deprisa y sigo pensando que cualquier escándalo corporativo, cualquier escándalo medioambiental tiene un peso negativo hoy en día que hace 20 años ni nos planteábamos. La composición de las carteras. ¿Dónde puedo invertir en fondos socialmente responsables? Vamos a ver, Araceli ya nos ha dicho de fondos. Tú puedes escoger las acciones, puedes buscar que cumplan los criterios, puedes hacer bonos, luego hablaremos de bonos verdes, que es por lo que realmente estoy aquí. Puedes comprar un ETF. A ver, tenéis que tener en cuenta que para el inversor minorista muchas veces es difícil entrar en determinados mercados. Entonces, las instituciones de inversión colectiva o bien los ETFs nos ayudan a invertir, es decir, con pequeñas cantidades podemos invertir en unos determinados valores. Eso al final es un elemento que se retroalimenta, es decir, la creación de unos índices, la creación de unos vehículos de inversión favorece que el inversor que es consciente de esa necesidad de invertir en unos determinados valores encuentre su nicho y encuentre su valor, ¿vale? Por lo cual, toda la aparición de estos elementos de inversión, tanto de ETFs como de fondos, lo que va a favorecer es que en un futuro, de los 2.800 millones que hablaba Araceli, pues en España igual haya 5.000. O en el mundo haya mucho más. O que los fondos soberanos sean capaces de invertir. Lo que los fondos soberanos ya invierten directamente en contado. Luego, pues también hay derivados, hedge funds, es decir, hay un universo de inversión y cada actor en el mercado se especializa en una clase determinada de valor. Para los minoristas, que son los que solemos tratar nosotros, lo normal es o bien los fondos de inversión o bien los ETFs. Y de hecho, la industria cada vez más es más proclive a crear esos elementos. Bueno, pues
ya vamos a hablar de los bonos verdes. Al final, para los que no seáis de ciencias o de finanzas o demás, al final un bono es una emisión de deuda por la cual estás financiando a una determinada empresa, agencia, estado o demás, ¿vale? Financieramente funciona como un depósito bancario, lo único que pasa es que cambies el riesgo del emisor y otras características que tiene. Al final, los bonos verdes, para que tengáis vosotros en cuenta, es un mercado relativamente joven. Estamos hablando de que empezó en 2007, llevamos 8 años. Es un mercado, como os he comentado, os he explicado la magnitud de las cifras. Es un mercado incipiente, es un mercado relativamente que tiene unos volúmenes relativamente pobres, pero para mí lo importante es el caso cualitativo. Hay cuatro elementos que es lo que te va a diferenciar si ese bono le podemos llamar un bono verde o no, ¿vale? Y estos están basados en los principios de los bonos verdes. Realmente son las siglas en inglés, pero se ha creado una asociación a nivel internacional que cualifica que los determinados bonos se puedan llamar verdes. El principal es el destino de los fondos. Y por eso Toyota puede emitir bonos verdes, porque Toyota, pese a ser una empresa constructora de coches que emite CO2, si realiza una emisión de bonos que su uso va a ser para unos determinados proyectos que son considerados óptimos medioambientales, puede emitir bonos verdes. Al final, los bonos verdes lo que están es haciendo proyectos de energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, gestión sostenible de la tierra, transporte limpio, adaptación al cambio climático. Esos son los pilares de los proyectos por los cuales tú puedes emitir un bono y calificarlo como verde, ¿vale? Después, existe un procedimiento para la evaluación de proyectos. No es suficiente con que yo diga voy a hacer esto, ya es un bono verde, automáticamente vosotros índices compran mi bono verde, con lo cual voy a tener una demanda y con lo cual podré colocar en el mercado esto, ¿no? Tiene que existir unos criterios para evaluar que esos proyectos encajan dentro de la filosofía de los bonos verdes. Pues eso, objetivos medioambientales, se buscan altos niveles de transparencia y para mí es muy importante que exista una revisión por parte de terceros, es decir, no solo lo digo yo, es que además tengo una agencia que me califica, que me asegura que los fondos que yo voy a utilizar se van a utilizar para un determinado uso entre comillas. Luego está el manejo de los fondos. Los fondos se deben aislar y utilizar solo para fondos verdes. Se solicita verificación. Eso va en relación a lo que ha comentado antes Vicente con el tema del greenwashing. Es decir, esto lo vamos a ver. O sea, escándalos van a haber. Escándalos van a haber en el sentido de que alguien emitiera un bono, le llamaremos verde y luego nos enteremos que los fondos los han utilizado para una cosa que no es verde. Es decir, que contraviene los procesos, la calificación de verde. Pero ojo, que exista dos casos aislados no tiene por qué echar por tierra todo lo que sería el mercado de bonos verdes. Es decir, escándalos los tendremos, pero vamos a ser optimistas de que el 98% de los fondos sí que van a ser utilizados para bonos verdes. Y luego al final un tema de reportes, el reporte tanto cuantitativo como cualitativo de los fondos, es decir, tenemos que ir reportando que esos fondos se utilizan para lo que hemos dicho que se van a hacer y que además el proyecto pues, sigue adelante, genera y cumple unos requisitos. Esto es el timeline de lo que sería el mercado de bonos verdes. Como os he comentado, empieza en 2007 con una emisión de bonos del EIB, que es el Banco Europeo de Inversiones, y acabaríamos aquí, que es donde estamos ahora. Esto de 100 millones de dólares, de 100.000 millones de dólares, realmente era una proyección. Realmente el mercado es un poquito menor. Pero vamos, era lo que se estaba esperando en tanto en cuanto el crecimiento era un crecimiento exponencial, ¿vale? Tenéis que tener los principales hitos de esta serie temporal es que empezamos con una emisión preferentemente pública, preferentemente supranacional, es un banco como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, que veis emisiones muy pequeñas. Estos son 810 millones de dólares, en el año 2008
410 millones de dólares. Para mí el gran hito es que empiezan a haber compañías que deciden emitir bonos. ¿Por qué empiezan a emitir bonos? Responsabilidad social corporativa, para financiar proyectos verdes, lo que queráis. Pero el caso es que poco a poco deben de dejar paso las entidades públicas a la iniciativa privada. Es decir, el mercado se debe de diversificar. Es decir, los emisores no deben de ser solo públicos. De hecho, tenéis que tener en cuenta que en España, en el mercado español, se lanzaron dos emisiones verdes, Abengoa y Iberdrola. Pues bueno, tenemos 1.250 millones de euros ya finalizados por nosotros. Este sería atendiendo a la estructuración del bono verde, ¿vale? Atendiendo al uso. Es decir, nosotros podemos tener un bono verde que está emitido para un determinado proyecto, pero está respaldado por el conjunto de la compañía. Es decir, Iberdrola, su bono verde no lo respalda el proyecto que está financiando, sino que es todo el balance de Iberdrola. ¿Vale? Luego tendríamos bonos verdes, los llamados bonos verdes de ingresos, es decir, por ejemplo, una titulización de ingresos derivados de las tarifas eléctricas del estado de Hawái en Estados Unidos. ¿Vale? Los ingresos se estructuran dentro de la emisión de bonos. ¿Vale? Además el primer recurso sería en los ingresos y el segundo recurso sería el balance de la compañía. Se estructura dentro del bono. Luego, el bono de proyecto verde, en lo que respaldaría el 100% sería el proyecto, y finalmente la titulización de bonos verdes es cuando juntamos diferentes proyectos, diferentes activos y los titulizamos en un solo bono. ¿Vale? Estas serían las diferentes estructuras de los bonos verdes. Para que veáis el uso de los fondos, pues tenemos esta alternativa energética, eficiencia. Realmente donde más dinero se invierte es en energías alternativas. ¿Vale? Y lo que os he hablado esto es en 2014, el 70% sigue estando en manos públicas, pero ya tenemos un 29% en manos privadas. Recordad que empezamos con 5 años o 6 solo de emisiones públicas. Los principales emisores a nivel mundial pues serían EIB, serían agencias como la KfW alemana, empresas corporativas francesas como ADF France, Solar City, Iberdrola, el Banco de Agricultura China, ciudades o elementos suprarregionales como la Ile-de-France, que sí tiene una emisión para financiar el tranvía. Es decir, tenemos una serie de proyectos que podemos emitir bonos verdes, por lo cual realmente para un inversor que lo mire desde un punto de rentabilidad sí que dan un poquito más de rentabilidad por un tema de riesgo, pero yo creo que en este caso, en el tema de los bonos verdes, deberíamos mirar un tema de rentabilidad social. Pero para el inversor privado no busca la rentabilidad social, busca la rentabilidad privada. Y para finalizar, lo que quiero, las ideas que quiero que os llevéis de los bonos verdes es que los proyectos son importantes y de esto van las jornadas, es decir, se puede luchar a través de los mercados de capitales con emisiones de bonos. Sí, se pueden financiar, es decir, existe ahora mismo una liquidez a nivel global muy importante. Eso Vicente nos podría explicar por las políticas no convencionales, pero existen esos fondos. ¿Existen instrumentos financieros para extender el uso de los bonos verdes? Sí, cada vez se van creando índices y se van creando ETFs y se van creando fondos. La liquidez es abundante, las condiciones de mercado son importantes. Tenéis que tener en cuenta que existen elementos fiduciarios como los grandes fondos de pensiones, los fondos globales como el de Noruega, los Emiratos, Nigeria y demás, que tienen mucho dinero, podrían invertir en este tipo de fondos. Y
si somos capaces de trasvasar esos recursos ociosos hacia la emisión de este tipo de bonos, pues evidentemente creo que revertiría hacia la sociedad. Pues muchas gracias por haberme atendido. Bien, pues muchas gracias, Guillermo. Y cerramos la ronda de mercados. Nos vamos a